Bueno, continuamos con la siguiente ponencia. Seguimos. Tenemos ahora el placer de que nos acompañe Jesús Prieto de Pedro con la conferencia titulada Nuevos modelos y paradigmas en derechos culturales. Una breve presentación del ponente. Es doctor en Derecho, catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales. Ha sido decano y vicerrector de la UNED y director del Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural. Ejerció como director de Bellas Artes y Bienes Culturales de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte entre 2012 y 2014. Ha intervenido en la redacción y en la elaboración de numerosos textos legales e informes nacionales e internacionales, como por ejemplo la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, de la que fue designado por el Gobierno como experto de la delegación española, la Carta Cultural Iberoamericana, de cuya idea fue inspirador, y el informe sobre la integración del espacio cultural iberoamericano impulsado en la Cumbre de Cádiz en 2012. Es, por tanto, un auténtico experto en la materia. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta mañana y, sin más, le doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Ángeles, por esa presentación, sobre todo tan sintética que has hecho, que está muy bien. Y muchas gracias a todas y a todos por estar dispuestos a oírme en este momento, y también me dirijo a las personas que en este momento también nos acompañan a través de Internet. Bueno, yo voy a hablar de lo que se me ha propuesto, indudablemente, que es nuevos modelos y paradigmas en derechos culturales. Y bueno, eso sí que hablar de la situación presente, pero como los derechos culturales han sido los últimos llegados al club de los derechos fundamentales, pues creo que hay que explicar un poco la gestación histórica, el porqué de esto, y, y bueno, y qué retos y problemas presenta la irrupción de los derechos culturales, que es muy reciente, pero ha sido explosiva, muy fuerte, ¿no? En estos momentos hay ya numerosos textos constitucionales, numerosas leyes, numerosos instrumentos de derecho internacional que abordan este asunto, y que lo abordan además con lenguaje explícito. Porque, bueno, eso es una diferencia con lo anterior. No es que antes la cultura no estuviera en el derecho. La cultura estaba en el derecho, pero estaba, y los derechos culturales, entre comillas, pues lo estaban, pero lo estaban de forma implícita, ¿no? Hasta bien entrado el siglo XX. Y bueno, yo creo que esa dimensión histórica pues puede ayudarnos a entender por qué en este momento se puede hablar de la era de los derechos culturales. Yo personalmente ya lo he dicho en varias ocasiones por escrito, que hemos entrado en la era de los derechos culturales como una categoría nueva, no una nueva generación. En eso no estoy de acuerdo. Es una nueva categoría de los derechos fundamentales. Y bueno, pues que constituyen una era es que realmente hemos puesto o estamos poniendo muchas esperanzas, expectativas muy elevadas sobre esta, esta nueva categoría de derechos. Voy a poner el reloj porque tengo mucha tendencia a pasarme excesivamente de tiempo. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta la una. Bien. Bueno, pues los derechos fundamentales, no me voy a referir a ellos, sobre todo entre tantos colegas de filosofía del derecho que estáis aquí, pues representan un sistema de concreción, explicitación y garantía del gran valor de la libertad humana, y sobre todo de la dignidad, la libertad como el corolario eh, de la dignidad. Y esto pues ocurrió hace 200 años, más, ¿no? Empieza la posituración, sobre todo pues, con las declaraciones de derechos de finales del 18, americana, la francesa del 89. Y ahí no está la cultura, ahí no está la cultura. Poco están los derechos económicos sociales en ese momento. Hay bueno, algunos apuntes, ¿no? Pero no están los derechos económicos sociales. Eso, bueno, pues lo vemos de forma muy clara en el proceso que siguen los derechos en el siglo XIX. Los derechos en el siglo XIX están marcados en la primera fase del siglo XIX
por el modelo y el ideal en el que se estaba construyendo el Estado democrático y de derecho, que era el modelo liberal. Y por eso los derechos son fundamentalmente individuales, civiles y políticos. No es extraño que, por ejemplo, la Constitución española de 1812, nuestro primer texto, porque el napoleónico no es propio, ¿no? Fue impuesto, pues se llama Constitución Política de la Monarquía Española. Y así son todos los textos constitucionales. Ahí no hay referencias explícitas a la cultura. Sí hay implícito, luego lo explicaré cómo. Eh, A mediados del 19 se desarrollará la reivindicación de lo social y vienen pues la Comuna de París, vienen bueno pues todos los procesos que no me puedo referir a ellos pues de reivindicación de los derechos sociales, ¿no? Eso pues se plasmará a finales del siglo ya el surgimiento de la Internacional Socialista y en el 20 empezará a tener reflejo en los textos constitucionales. Ahí están las constituciones de Weimar del 19, de México del 17, que hablan por primera vez de derechos sociales. Se empieza a construir doctrinalmente también la doctrina de los derechos sociales, derechos económicos sociales, ¿no? Y eso responde a un nuevo modelo de Estado, no sustituye al anterior, sino que se suma al anterior, que es el Estado social, ¿no? El Estado social de derecho. Al Estado liberal viene el Estado social de derecho. Y ahí seguimos sin tener la cultura nombrada, ¿no? Sí que empiezan a ver los primeros atisbos. Por ejemplo, la Constitución de Querétaro de México del 17 tiene una referencia incidental, no tiene valor jurídico, pero importante en el texto, pero una referencia incidental a la palabra cultural. Y eso es novedoso en el panorama constitucional de todo el mundo, panorama constitucional comparado. Y eso avanza muy rápido, avanza enseguida. Y bueno, pues empieza a irradiar por otros textos constitucionales latinoamericanos y europeos, pero el texto que realmente da un salto adelante y que es el texto que de alguna manera podríamos decir que funda la idea, el concepto de derechos culturales modernos como derechos fundamentales, es nuestra Constitución de la Segunda República de 1931. No utiliza el concepto, no habla de derechos culturales, pero sin embargo tiene ya un título dentro de los derechos fundamentales que se llama Familia, Economía y Cultura. Y ahí se regulan materias culturales en ese apartado, en ese título. Esto es claro, no había pasado antes. Y luego tiene otro artículo, el artículo 48, que establece un compromiso fuerte, muy directo de los poderes públicos con el desarrollo cultural, porque dice que el servicio de la cultura será un deber esencial de la República. Esto nos suena mucho a nuestro actual 149.2. Ahora bien, hay una diferencia muy importante, porque el texto del 48 decía, del artículo 48 del 31, decía que lo satisfará a través de las instituciones educativas en todo el territorio del Estado. Eh, Ahí había una vinculación entre cultura, una vinculación fundamental entre cultura y educación, aunque no exclusiva, pero bueno, eso es muy ilustrado, es todavía una reminiscencia ilustrada eh, muy fuerte, ¿no? En cambio, el 148 actual lo vincula a la comunicación cultural Estado y comunidades autónomas. El servicio de la cultura será un deber y atribución esencial que lo prestará a través de, no, atribución esencial y facilitará la comunicación entre las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Ese principio de comunicación cultural escasamente desarrollado en las políticas públicas hasta el momento y yo creo que es una lástima que eso no haya tenido más eco, más fuerza, ¿no? Bueno, pues esto es lo que me importaba señalar en este momento. Y ahí surge incluso pues una nueva conceptualización. Hay algunos autores no secundarios, precisamente por Peter Haberle, ¿no? Hilbert y otros, que han puesto nombre también a la evolución de este modelo de Estado y lo llaman Estado de cultura, Kulturstaat, ¿no? Esto ha surgido en Alemania, en Italia, eso ruso, Mastro Pascua también
hablan de ello, y en España pues algunos hemos hablado también. Yo tengo publicado un libro ya hace bastantes años, en el 92, que se llama Cultura, Culturas y Constitución, donde tengo un capítulo explicando lo que es el Estado de Cultura, lo que se puede entender por Estado de Cultura, como el Estado democrático y de derecho, que hace de la cultura también un fin, el desarrollo de la cultura un fin esencial, ¿no? Y bueno, pues esto es la base de lo que en estos momentos pues podemos tener como explicación de por qué hay derechos culturales dentro de los derechos fundamentales. Ahora bien, este camino no ha sido fácil. Primero porque la cultura, bueno, pues el propio concepto de cultura en las ciencias sociales y también en el propio diccionario es un concepto reciente, es moderno. El término cultura se empieza a asumir en la acepción moderna, originariamente era el cultivo de la tierra, ¿no? Polere. Y se empieza a asumir en esta acepción moderna nueva de el cultivo del espíritu, podríamos decir, pues a lo largo del 18, el diccionario francés de Antoine Furetière, pues no lo recogía en 1800, ya casi mediados, antes de mediados del siglo XIX, ¿no? El 18, el diccionario Littré, que es el gran diccionario histórico del francés, no lo recoge. Y el nuestro de autoridades sí, se adelantó. Siempre, no sé por qué, en el área hispanohablante, estos temas se han ido muy por delante, siempre. Y bueno, pues el diccionario de autoridades, que es de 1726, que todavía se edita, ¿no?, en facsímil, en gredos, es una joya, es una maravilla, es la primera obra que hizo la Academia de la Lengua. Ahí hay una definición de cultura, dice, em, cuidado que se pone para el cultivo del razón. Por ejemplo, en un joven. Esto parece que lo ha redactado Diderot o D'Alembert, ¿no? Es curioso, ¿no? Que lo haga así. Pero es que dice, metafóricamente, dícese, confesando que esa no es la acepción principal, que es una apertura de la palabra a otras realidades. Y que lo haga con tanto éxito que al final, pues esa nueva acepción metafórica será la que se quede el significado principal, la significación principal, y la otra, la tradicional, que era cultivo de la tierra, pues necesite de una ortopedia para poder subsistir con ese significado y se llama agricultura, ¿no? Ahí se produce ese cambio. Bueno, entonces decía que este camino tampoco fue un camino de rosas eh, no fue un camino fácil. La incorporación de la cultura al, de forma explícita a los textos jurídicos y sobre todo al lenguaje constitucional y el derecho internacional. Primero por lo que acabo de decir, porque bueno, pues la palabra cultura se incorpora muy tarde en los diccionarios, la reflexión científica pues, se empieza a formalizar a finales del 19 con el texto de Taylor de 1871 que define el concepto de cultura, pero más importante fue el reparo jurídico, doctrinal, político que tuvo el concepto de derechos culturales entre pues, los filósofos del derecho y de la política, ¿no? Bueno, es tu campo, ¿no? Pues ahí están Balser, Taylor, ¿no? Hay un grupo que están pues divididos entre los republicanos y los comunitaristas pues sí defienden la existencia de derechos culturales, que defender la existencia de derechos culturales en plural implica entender que pueden ser derechos colectivos y en cambio, pues los otros defienden que los derechos culturales acaban anulando o minorando a los derechos individuales, ¿no? Porque tienen una visión pues más individualista, ¿no? De este asunto. Y entonces eso pues está además de alguna manera focalizado en los acuerdos, en los pactos de la Sociedad de las Naciones se elaboraron en los años 20 del siglo pasado, hace 100 años, ¿no? Para proteger a las minorías, minorías lingüísticas, religiosas, culturales, etcétera, no étnicas,
Y bueno, pues daba miedo eso, ¿no? Luego, pues también la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, en la que Hitler utilizó también a las minorías para justificar eh, sus primeros pasos, sus primeras agresiones a los países limítrofes, pues eso pues también dejó marcartel, ¿no? Dejó marcartel y bueno, y ahí ha habido un debate que yo creo que ahora ya ha cambiado. De hecho, ha remitido, lo cual significa que ya no tienen esa postura tan decidida y tan clara, ¿no? Los que defendían que no había posibilidad de consagrar derechos culturales porque implicaba el reconocer derechos colectivos, ¿no? Y bueno, pues eso, como digo, ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho, pues porque la práctica, la propia experiencia constitucional y de los textos internacionales, pues ha estado demostrando que no era problema, que no había el problema. El problema es cómo armonizar para que unos no se critiquen a los otros y se pueden compatibilizar perfectamente. Y eso, en eso, pues hemos tenido también la ayuda de las constituciones latinoamericanas. No han sido las europeas. Las europeas, bueno, también es verdad que en Europa hay menos renovación, menos sustitución constitucional. En América Latina, en un plazo de 150 años, pues habían cambiado, habían aprobado del orden de 200 o 2 centenares de constituciones. Y en Europa, pues no, no es así. Tenemos constituciones pues como la belga de 1830 o 31, me parece que es, ¿no? Y otras pues bueno, que duran ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso ha contribuido a desdramatizar el conflicto con el concepto de los derechos culturales. Y, y bueno, pues hoy ya pues las constituciones más recientes, europeas más recientes, pues están en esa línea. No son muchas porque no ha habido muchas constituciones nuevas, pero están en esa línea. Y sobre todo, pues están en esa línea dos constituciones, eh, ya no podemos decir que son tan recientes, pero bueno, pertenecen a la jornada de las constituciones contemporáneas, como son la española del 78 o la portuguesa del 76. Son dos constituciones que están llenas de referencias a lo cultural, a la cultura, y que le dan un papel muy importante, ¿no? Y hay un cambio, hay un modelo constitucional que también pues ha habido quien lo ha llamado, lo ha puesto nombre, ¿no? Alessandro Piso Russo, catedrático constitucional italiano, pues lo llama la Constitución Cultural, ¿no? La Constitución Cultural española. Bueno, pues hemos dado un paso, yo creo que enorme, impensable, porque eso ha ocurrido en un tiempo muy breve. Eh, Y los textos internacionales, los instrumentos internacionales, pues también van en esa dirección. Eh, Así como la Constitución española en 1931 marcó el inicio de la idea de que lo cultural podía ser objeto de protección a través de la técnica de los derechos públicos subjetivos superiores, que son los derechos fundamentales, eso lo marcó la Constitución del 31. Y el concepto lo fijó por primera vez en el orden internacional la Declaración Universal del 48, 17 años después, ¿no? Y el artículo 22 contiene un epígrafe, el título del artículo 22 contiene un epígrafe que se llama Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí aparece por primera vez la idea, la palabra, la expresión derechos culturales. Y luego, en el artículo 27, a continuación, se van desarrollando esos derechos económicos, sociales y culturales del 23 en adelante. Y en el 27 es donde se desarrolla el derecho a la participación en la vida cultural de la comunidad. Es decir, se desarrolla los derechos culturales de una forma muy sintética. Luego me referiré a ello porque, a continuación me referiré a ello porque es, yo creo que un artículo muy bien construido. Parece que está muy medido todo, ¿no? Y está muy bien elaborado. Bueno, pues decía que en el orden internacional esto empieza en la Declaración Universal del 48 y luego pues ya se consolida como
derecho vinculante, porque la declaración es soft law, no es derecho vinculante fuerte, pero no deja de tener efectos jurídicos. Y además ocurre que muchas constituciones de muchos países han asumido la Declaración Universal con efectos jurídicos directos, como hace, por ejemplo, nuestra Constitución española en el artículo 12, ¿no? Que dice que los derechos fundamentales se interpretarán según los tratados y pactos y declaraciones asumidos por España. Pues, por ahí, aunque no tiene ese valor directo. Pero bueno, para darles un valor pleno, pues en Naciones Unidas se aprobaron en el 66 los pactos. Se dividió porque un pacto era el de los países liberales y otro pacto era el de los países, no voy a decir socialistas, sino los países, bueno, pues que tenían un compromiso mayor con los derechos económicos, sociales y culturales. Que los países liberales, por ejemplo, Estados Unidos, no querían asumir, y al revés, los países, pues, por ejemplo, del área socialista no querían incluir la libertad de expresión, y por eso pues dividieron una solución salomónica y consiguieron una suma mayor de países que se adhirieran a esos pactos, ¿no? Y ahí en esos pactos, sobre todo en el derechos económicos, sociales y culturales, se hace un desarrollo sobre la misma base del artículo 27 de la Declaración, pero se hace un desarrollo ya más amplio. Hay ya un avance, una concreción mayor, ¿no? Este artículo 27 para mí es el corazón, es el centro de gravedad de todo el sistema jurídico de los derechos culturales en el mundo. eh, es muy importante y ha influido enormemente no solo en la práctica de UNESCO, de las propias Naciones Unidas, sino en el desarrollo de los textos constitucionales. Y bueno, pues ahí no se nombran los derechos culturales modernos, el derecho a acceso a la cultura, modernos, o los que ahora encontramos de forma explícita, la libertad de creación cultural, la identidad, etcétera, etcétera, pero eh, está construido con una amplitud y con una finura conceptual que me parece muy interesante, ¿no? Dice mm, que todos tienen derecho, no son los ciudadanos, es decir, no se limita al ámbito de los ciudadanos, es todos los seres humanos, todas las personas, ¿no? Tienen derecho a la decisión público subjetiva, a participar. Participar es intervenir activamente, no es solo ser destinatario, ser consumidor, ¿no? de cultura, de bienes culturales, sin participar implica todos los procesos de crear, producir, exhibir, comunicar, etcétera, ¿no? Participar, continúa diciendo, en la vida cultural. Esto es magnífico porque ahí se está expresando que la cultura es algo dinámico, es vida cultural y por tanto es algo evolutivo, evolutivo. Y además tampoco se sesga, tampoco se dice que hay vidas culturales, no. La vida cultural conjunta, ¿no? Y continúa diciendo libremente, bueno, lo dice antes, libremente, lo cual fija el gran principio que debe presidir la relación de los poderes públicos con la cultura, libertad. Una cosa es que los poderes públicos se tengan que comprometer en el desarrollo cultural y otra cosa es que puedan incidir en la libertad de los creadores, en la libertad. La libertad no solo es la libertad de los creadores, también me referiré, si me da tiempo luego a ello, ¿no? Es la libertad de los creadores y de los que difunden, de los que comunican, es decir, hay una libertad de creación, de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, libremente es la clave, ¿no? Ahí está. Y decía que termina diciendo de la comunidad. Y la comunidad, pues, subsana algo que es un defecto que tiene inicialmente el artículo, que ha fijado un sujeto exclusivamente individual. Todas las personas tienen derecho, ¿no? Y aquí, pues, lo que dice es que la cultura se produce y se genera en procesos comunitarios, en la comunidad. No es un fenómeno exclusivamente individual, ¿no? Este equilibrio responde a una responde en realidad pues a un problema que surgió en la propia redacción, precisamente con
se introdujo el conflicto de los derechos colectivos. Yo seguí, en algún momento estudié, esto lo tengo, bueno, en algunos sitios lo tengo escrito, no con mucha amplitud, pero me lo tengo explicado, ¿no? Eh, y entonces, bueno, ahí surgió, se introdujo, como digo, el conflicto de los derechos colectivos, ¿no? Que había quienes proponían, no, bueno, declaremos también un sujeto colectivo en el artículo. Y bueno, pues ya empezó allí la discusión y si hay derechos colectivos, no hay derechos colectivos. Curiosamente, pues hubo países como el representante de México que decía, no, no, si eso no existe en nuestra realidad, ¿no? Es decir, y un país pues que tiene una diversidad étnica y un conjunto de comunidades culturales diferenciadas, pues señaladas, ¿no? Importantes. Y al final, pues lo arreglaron fijando ese otro término de referencia de dónde se desarrolla la vida cultural y dónde ejercen los individuos la participación en esa vida cultural, en comunidad. Bueno, digo que me parece que es un texto bien hecho, ¿no? Bien hecho, y es un texto que con la amplitud que da el concepto de vida cultural y la forma en la que se utiliza la palabra cultura, pues da pie a que pueda ser el texto de referencia y siga siéndolo. Por eso decía que es el centro de gravedad del orden jurídico superior de la cultura, en este caso internacional, pues para que siga dando cobertura a todos los derechos culturales que se van construyendo, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde tengo que entrar ahora en otra cuestión, que es una cuestión, pues, que me parece muy importante, ¿no? Y es estos derechos culturales están en estos momentos en los textos constitucionales, están en los textos internacionales, pero ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Son derechos de libertad? ¿Son derechos de prestación? ¿Son derechos de reconocimiento? Hay quien ha propuesto que son una nueva generación de derechos fundamentales. Sabéis que se debe a unos autores europeos, por ejemplo, Karel Basak y otros, eh, hace ya bastantes años, pues la aportación de la ordenación de los derechos fundamentales en esta eh, bueno, pues evolución ampliatoria que he explicado antes del Estado liberal al Estado social, bueno, pues dicen que se pueden ordenar en tres generaciones: los derechos de libertad, los derechos de igualdad y los derechos de solidaridad. Y bueno, pues hay quien dice que esto es una cuarta generación, la de los derechos culturales. Yo personalmente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque creo que los derechos culturales se pueden, y no solo se pueden, se deben explicar en el marco de las tres generaciones. Porque es verdad que los derechos fundamentales están construidos sobre tres grandes valores, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, decía el artículo correspondiente de la Declaración de Derechos del Hombre del 89, que es una palabra que viene inducida, en cierto modo, por el pensamiento cristiano, pero no exclusivamente, ¿no? De hecho, esa frase la postuló en su momento Robespierre, ¿no? Y tuvo sus dificultades para, para entrar. Un momento, hubo constituciones, las girondinas primeras en las que apareció, luego se retiró y finalmente está en el preámbulo de la Constitución de 1900, Constitución francesa de 1946, que es asumido, aunque no está declarado directamente, pero es asumido como texto de referencia y vigente por la Constitución francesa actual en vigor de 1958. Entonces, pues ha quedado ahí fijado y bueno, y no son esos ya los únicos textos, son más textos, ¿no? Entonces decía que yo creo que se puede subsumir y además perfectamente, perfectamente. Yo creo que no tenemos que enredar tampoco las clasificaciones de derechos, ¿no? Esto se ha llevado también a otros ámbitos. Hubo una época en la que
Gelman hablaba de una cuarta generación de los derechos cibernéticos. Hay quien habla ahora de una generación, una cuarta, una quinta generación de los derechos digitales, los derechos digitales en el orden de los derechos fundamentales. Eso hasta me parece peligroso, que es el gran problema que tiene hoy lo digital, es que está muy fuera del derecho, salvo algún ámbito limitado que es el de la intimidad, la propia imagen, etcétera, pero en otras dimensiones, en otros aspectos, el derecho todavía no ha entrado. Como sí entró, por ejemplo, en relación con la propiedad intelectual, que es un proceso en realidad mutatis mutandis similar al actual de los derechos, porque son propiedades inmateriales, coinciden con, bueno, pues en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ahí sí que hubo regulación muy pronto, ¿no? Pero ahora no, estamos ahí discutiendo, ¿se debe regular o no se debe regular? Pero mientras tanto ya, pues se declara que el algoritmo es un secreto de empresa y por tanto es intocable. Ni siquiera es propiedad intelectual en el sentido estricto que está limitada a una duración temporal, ¿no? Bueno, entonces decía que esto, me parece peligroso, lo de los derechos digitales como una nueva generación, porque si el problema que tienen los derechos digitales es que se nos están escapando del derecho y van a una velocidad que no hay manera ya casi de cogerlo eso, ¿no? De aprenderlo, solo falta que encima les demos una categoría propia. Yo creo que lo que hay es una dimensión digital de la mayoría de los derechos fundamentales y hay que integrarlo ahí y hay que verlo en su conjunto. Igual digo de los derechos culturales, ¿no? Que bueno, pues tenemos una libertad de creación cultural que ha nacido de la libertad de expresión. Bueno, eso está en proceso de consolidación doctrinal, ¿no? Esa idea, pero vamos, que es una idea que está tomando fuerza. Yo soy de los que personalmente lo creo y he escrito sobre ello, ¿no? Entonces, en resumen, sigamos con ese frontispicio: libertad, igualdad, fraternidad. Ahora modernamente se dice solidaridad, porque además tiene una virtud excelente. Libertad e igualdad tienden a chocar porque la libertad sí, en teoría es igual para todos, ¿no? Pero no tiene la misma libertad, no puede ejercer las mismas libertades, como decía, por quien era un autor, el que vive debajo de un puente que el que vive en una mansión, ¿no? Y tiene pues, todo un conjunto de... Bueno, pues eh, no tiene la misma igualdad. Entonces, bueno, pues aquí el asunto es que nos encontramos con un choque entre libertad e igualdad, pues que es un choque clásico entre el liberalismo en sus manifestaciones más radicales ahora, el llamado neoliberalismo y la igualdad, ¿no? Entonces la fraternidad introduce un elemento nuevo, solidaridad, de carácter moral, de carácter moral, para justificar por qué la libertad no puede generar desigualdad, ¿no? Y esto además es algo que no en la cultura entera, pero en algunos ámbitos de la cultura se produce de forma muy clara, porque los poderes públicos realizan pues unas labores pues pues eh, importantes, ¿no? Pues por ejemplo de generar museos, archivos, bibliotecas, cinematecas, lo que queramos, ¿no? Pero luego eso es para un porcentaje de la población. Ahí no llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, la solidaridad yo creo que nos permite entender esto. Y la solidaridad nos permite entender también derechos culturales que si no son difíciles de explicar desde la libertad, explicar exclusivamente desde la libertad y la igualdad. Me refiero, por ejemplo, a pues, la diversidad cultural, me refiero al patrimonio cultural que es, sino un nexo de solidaridad en relación con los principales bienes culturales, con las raíces culturales que tiene una sociedad, es un nexo de conexión entre nuestros antecesores y quienes nos van a venir, que nos van a suceder, ¿no? Recibimos esos bienes culturales, tenemos derecho a recibirlos, a que no los destruyan los anteriores y a su vez tenemos la obligación. En realidad no somos propietarios, somos fiduciarios únicamente de esos bienes, ¿no? Y tenemos pues la obligación de permitir que los que vienen los sigan disfrutando.
En eso, el patrimonio cultural coincide con el medio ambiente. También sería un derecho de solidaridad, ¿no? El derecho al medio ambiente, ¿no? Entonces, la identidad también se puede explicar en esos términos. Y además eso nos permite entender, bueno, pues por qué la identidad es compleja, la identidad es múltiple y la identidad es dinámica, es evolutiva, ¿no? Y bueno, pues hay, yo creo que cuestiones que son importantes en cada una de estas que son importantes en cada una de estas áreas o estas materias o estos asuntos, ¿no? Y luego, bueno, pues de los derechos de solidaridad en la cultura, pues están los derechos de igualdad. Eso tiene que ver mucho pues, con la acción de promoción de los poderes públicos, con los servicios culturales, los servicios públicos culturales, que bueno, pues tenemos un gran sistema de servicios públicos culturales, decían museos, pues museos en España hay 1.400 museos. Es verdad que son muy desiguales, hay de muchos, pero bueno, son 1.400 museos y la mayor parte son de titularidad pública, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo. Y, y luego, pues, están los derechos de libertad. Y como decía, la libertad cultural, pues, en realidad es compleja, es múltiple. Hay una libertad primera y inexcusable, ¿no? Ineludible, que es la libertad de creación cultural, es decir, la generación de nuevas obras, de nuevos bienes culturales. Y, pero luego, pues hay también dentro de la libertad cultural o de la libertad artística. Bueno, explicar estos conceptos llevaría tiempo. No quiero ahora detenerme en ello porque se implica también con el mundo de lo étnico, de las comunidades tradicionales, que ahí se habla más de libertad cultural y en nuestra visión más europea, pues hablamos más de libertad artística, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar ahora en ese asunto, que llevaría mucho tiempo. Entonces decía que bueno, pues que ahí en la libertad cultural, pues tenemos la libertad de creación, pero tenemos también la libertad de comunicación cultural, ¿no? La libertad de emprendimiento cultural. Hay toda una serie de libertades, la libertad de producción, ¿no? Y además, pues algunas de ellas tienen como corolario también ya derechos constitucionales o derechos superiores reconocidos. En la producción está la propiedad intelectual, ¿no? Como derecho ya concretizado, ¿no? De la producción cultural. Y otros más, ¿no? Bueno, entonces, fijado ya el panorama de los derechos culturales en el marco de los derechos fundamentales y en las generaciones de derechos fundamentales, pues me voy a referir brevemente a qué punto encuentra de sumación y de constitucionalización este asunto. Como decía antes, los textos constitucionales pues han llegado muy tarde a esto, ¿no? Han llegado las últimas décadas, pero han llegado explosivamente. Pondré un ejemplo. La Constitución de Ecuador, que es una de las constituciones recientes del 2009, me parece que es, eh, pues se refiere cerca de 170 veces a la cultura y lo cultural, ¿no? Y una constitución de 20 años, de 80 años antes, como era la constitución de México, de Querétaro, pues solo se refería una vez. Y la constitución española de 1961, pues dio un paso muy importante desde el punto de vista conceptual y doctrinal, pero se refería también pues contadas veces a esto, ¿no? Bueno, pues algo ha cambiado ahí, ¿no? Antes de eso, había algunas referencias implícitas a lo cultural. Curiosamente, la Constitución de Estados Unidos tiene una cláusula que reconoce la propiedad intelectual, bueno, copyright, ¿no? En su modelo, en su fórmula. Una Constitución francesa girondina también tiene una referencia a los monumentos históricos.
Nuestra Constitución de Cádiz, de 1812, el artículo 369, reconoce la libertad de imprenta, que es donde está la libertad de expresión a través de cualquier medio, cualquier medio. Ahí entra ya todo este mundo de la expresión cultural. Actualmente, las constituciones que tienen así menciones más directas, más explícitas, pues del medio siglo, de la mitad del principio del medio siglo pasado, es decir, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues Francia tiene una referencia, es muy breve, es muy escueta, pero tiene una referencia en el preámbulo al derecho a la cultura. Italia tiene un artículo 9 que tiene un bastante desarrollo, más relacionado con el patrimonio cultural. Eh, También Polonia, Finlandia, pero las constituciones más con un desarrollo, una plenitud enorme ya son la española del 78, la portuguesa del 76. También la griega tiene referencias. Y luego en las latinoamericanas, pues hay constituciones. Está muy bien construido este orden el régimen de los derechos culturales y de la cultura, como es la Constitución brasileña del 88, la Constitución colombiana del 91, también la de Perú, que es algo anterior, es del 80, me parece, la de México ha hecho reformas recientemente en las que ha avanzado en este asunto, y luego pues las que he citado de Bolivia y Ecuador. Y en el orden internacional, pues nos encontramos con la declaración, de los textos que he citado antes, de 48 y del 66, pues con la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, texto que no es de cultura exclusivamente, pero que ocupa una parte importante, es muy importante la cultura en ese texto, que fue un texto de larga gestación, estuvieron 21 años trabajando en Naciones Unidas hasta que lo pudieron aprobar, y era una declaración, ¿no? Luego el artículo 169 del Convenio de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, y, y bueno, UNESCO no tiene todavía ningún instrumento de derechos culturales. Antes se preguntaba sobre el papel de UNESCO. UNESCO a veces es muy timorata y es un tema que todavía, ese problema que he estado explicando antes todavía no está superado del todo, porque hay países que se siguen oponiendo a ello, ¿no? Pero sin embargo sí que está promoviendo trabajos de reflexión desde hace bastantes años. Y el principal grupo de trabajo es el llamado Grupo de Friburgo, porque se reunieron allí a debatir, es un grupo de expertos, ¿no? Y en el 2007 hicieron una declaración, pero no es un texto de UNESCO, oficial de UNESCO, aunque lo ha promovido, pues, y es un texto que se cita mucho y, bueno, pues que da pasos importantes en la concreción y en la explicación de lo que son los derechos culturales. Es decir, que alienta al grupo, pero no asume todavía el resultado de ese grupo. Es más, los textos más recientes que tienen además mucho que ver con derechos culturales de UNESCO, como puede ser la Convención de la Diversidad, no abordan directamente el tema de los derechos culturales. Y no era un tema fácil. Yo participé como experto del gobierno español en la elaboración del texto de la UNESCO en el año 2004-2005. Y bueno, esto era un cierto tabú, ¿no? No se podía todavía entrar en ello, ¿no? Bueno, pues nos queda claro que los derechos culturales en estos momentos pertenecen al núcleo de los derechos fundamentales y que, por tanto, tienen que asumir sus garantías técnico-jurídicas. Que caben derechos individuales y caben derechos colectivos. Yo la verdad que pienso que los derechos colectivos tienen mucho que ver con bienes públicos colectivos, ¿no? Que la garantía principal de los derechos colectivos, y que muchas veces utilizamos derechos colectivos en un exceso de verbal, ¿no? Pero que se podría explicar con esos otros conceptos. Hay bienes colectivos que son primarios, ¿no? Que bueno, pues que se podría nombrar así, y además yo creo que eso es más preciso. Y luego, por otro lado, pues lo veo menos problemático. Y yo creo que ha remitido ya a ese cabo de de las tempestades del liberalismo, que era, bueno, pues los derechos culturales como derechos colectivos.
Funcionalmente son derechos que atañen a los tres grandes procesos de la cultura, que es la creación, es la transmisión y es la conservación de la cultura. Y, y bueno, pues yo creo que dicho esto, me va a permitir porque hay un, hay un documento que es la declaración, es la Carta Cultural Iberoamericana, que es un texto que se hizo eh, en el año 2006, eh, que es una declaración eh, en la que bueno, tuve el honor de estar en ese grupo de trabajo que elaboró este texto, y es quizás el instrumento internacional, aunque no sea vinculante y aunque está limitado a un área geográfica, que ha recogido un concepto de derechos culturales que me parece que es bueno oír la lectura que voy a hacer de él. Dice, los derechos culturales deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental, según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Su ejercicio se desarrolla en el marco del carácter integral de los derechos humanos, de forma tal que ese mismo ejercicio permite y facilita a todos los individuos y grupos la realización de sus capacidades creativas, así como el acceso, la participación y disfrute de la cultura. Estos son la base de la plena ciudadanía, me parece que este es un concepto fuerte, y hacen de los individuos en el colectivo social los protagonistas del quehacer en el campo de la cultura. Bueno, pues como yo creo que me queda ya poco tiempo, ¿no? Nada, bueno, pues voy a hacer una referencia muy sintética a cuestiones actuales, ¿no? De los derechos fundamentales para cerrar, ¿no? Eh, yo creo que estamos en la era de los derechos culturales, pero que quizás tenemos un problema. Y es que en estos momentos nos hemos entusiasmado con la definición, concreción de derechos culturales excesiva, me parece. Yo creo que tenemos ahí un núcleo que ya he explicado cuál es, ¿no? De los de libertad, igualdad y solidaridad, ¿no? Y no debemos construir, yo he visto, pues no sé, declaraciones que tienen 10, 15 páginas de concreción de derechos culturales. Yo creo que eso al final los desorienta, no, no es el camino. Y sin embargo, yo creo también que lo que le está faltando a los derechos culturales en este momento es reforzar las garantías. Que los derechos enunciados en los textos, si no tienen garantías fuertes, se quedan en derechos de papel. Y bueno, pues esas garantías, por supuesto, los juristas hemos construido las garantías jurídicas y está todo ya muy elaborado, las jurisdiccionales, las del acceso a los tribunales, a las cortes constitucionales, las institucionales del contenido esencial, la primacía de los textos constitucionales, el principio de reserva de ley. Bueno, pues hay toda una serie de garantías que son muy importantes desde el punto de vista jurídico. Y luego, pues, a eso se ha añadido recientemente los mecanismos individuales de denuncia en base al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los individuos podemos eh, mm, formular contra los estados parte denuncia por falta de reconocimiento o por infracción de derechos culturales y otros tratados también, ¿no? Que eso viene del 2008. En el ámbito de las garantías, yo creo que hay que avanzar fundamentalmente en las acciones públicas, porque eso implica satisfacción de dos derechos. Por un lado, el derecho a la cultura, pero luego, por otro lado, también el derecho a la participación en la vida cultural. Y la acción pública está resultando muy eficaz. Algunas leyes, por ejemplo, la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 del Estado, en el artículo 8, reconoce una acción pública para la defensa del patrimonio cultural. Eso se ha utilizado, por ejemplo, aquí en el caso del Cabañal, y se ha utilizado en muchos otros sitios, en el Sagunto también, bueno, no me voy a referir ahora, que no tengo tiempo. Eh, y ahí hay que avanzar. Igual que también ha avanzado el medio ambiente en algunos ámbitos, en algunos aspectos en la educación pública. Hay que reforzar también la participación.
Eh, pero luego hay que hacer otras cosas que ya no son tan jurídicas, tan inmediatamente jurídicas. Las garantías presupuestarias. Los derechos culturales sin garantías jurídicas son de papel, pero sin garantías presupuestarias, pues son pobres, ¿no? Son pobres. Y entonces no pueden convertirse en los derechos pobres. Y es que exigen presupuestos. Estándares mínimos. Algunos ya están, por ejemplo, en la legislación de régimen local hay algunos estándares, ¿no? Y luego yo creo que hay algo que es muy importante, que es una concepción más sistémica de todo el mundo de los sectores culturales públicos y privados. Ahí, bueno, pues en estos momentos hay una ley reciente, de marzo pasado, de Canarias, que es la ley del sistema cultural de las Islas Canarias. Y ahí lo que prima en esa ley es que no es una ley de derechos culturales, pero es una ley para garantizar los derechos culturales. Y entonces, lo que prima en esa ley es la idea de que todo el conjunto de actores tienen que estar trabajando de forma conjunta desde sus competencias, pero tienen que estar trabajando de forma conjunta para satisfacer las demandas y las necesidades culturales de las personas, ¿no? Y bueno, pues con esto no termino, pero termino. Tendría que hablar también, pues, de cómo se implica la inmigración. La cultura tiene la virtualidad de podernos acercar en el reconocimiento. Yo esto lo llamo el efecto derechos espejo. Si yo reconozco a otro, estoy generando una posibilidad muy alta de que el otro me reconozca a mí. Y eso lo tiene la cultura, pero no lo tienen en otros campos, otras áreas. Con esto no quiero caer en el buenismo cultural, que se dice que todo lo que toca la cultura es bueno. No. Eh, las tropas desfilaban también con la música de Wagner, ¿no? Y puede haber nazis que están entusiasmados con determinadas obras magníficas, extraordinarias de la cultura, pero sí tiene una inclinación muy superior a lo bueno. Y eso es lo que tenemos que potenciar. Y ahí por lo vemos en la inmigración. Nos queda también impulsar la transversalidad, la horizontalidad, la dimensión cultural que tienen todas las demás políticas y todas las demás áreas. La interdependencia de los derechos fundamentales en la cultura es mucho más fuerte que en las demás áreas, ¿no? Eh, el desarrollo humano y la cooperación. La cooperación es el medio. A veces pensamos que la cooperación es un fin, ¿no? La cooperación es un medio para llegar a algo, a un cambio, y el cambio está en el desarrollo. Y el desarrollo, pues, lo inventamos como un fin de lo económico y resulta que eso no funcionó. Y por eso hubo que denominarlo desarrollo humano, ¿no? Y bueno, pues entrar en los objetivos de desarrollo, una ausencia lamentable, ¿no? Aunque ya eso se está incorporando en la legislación ordinaria al margen de que no esté en el orden internacional. Desarrollar la legislación cultural de derechos culturales o de leyes generales de cultura. Ahí también los latinoamericanos han ido por delante. Em, Colombia, eh, Paraguay, Salvador, Panamá, México. México tiene todos los estados de México tienen prácticamente todos, son varias decenas de leyes de derechos culturales, ¿no? Y ahí están avanzando, están concretando, ¿no? Y, y ya es lo último, y ya con esto sí cierro de verdad, eh, la libertad, la libertad está muy presionada en estos momentos, a través de las censuras y sobre todo de la cultura de la cancelación, que curiosamente se seduce a gente desde posiciones ideológicas contrapuestas, lo cual llama la atención, ¿no? Bien, aquí finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por la excelente intervención. Siento la premura del tiempo, no es agradable tener que decirle al ponente que acabe. Hubiéramos estado toda la mañana escuchándole, aunque estamos fuera, muy fuera de tiempo, pues no me resisto a abrir un breve turno de preguntas que sean concretas para que podamos abarcar las máximas posibles y así poder también avanzar. Gracias. Sí, aquí.
Una pregunta, sí, una pregunta muy rápida, pero muy escabrosa. Relación entre comunidades culturales y política, es decir, comunidad cultural y nacionalismo. Y me explico. La doctrina jurídica distingue entre nacionalidades históricas y nacionalidades políticas. En el artículo 2 de nuestra Constitución española habla de nacionalidades. El ponente en su día de la Constitución reconoce que no sabe la diferencia, que le dijeron que planteara ese artículo en las Cortes y lo planteó y nadie discutió nada. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, no, no, sí, 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 no se tenía una idea muy clara de la diferencia. Es un tema que en ese libro que decía antes de Cultura, Cultura es Constitución, que no hay que comprarlo, pues está agotado, pero bueno, eh, que, que lo estudié, vi el íter constitucional, ¿no? Y bueno, había bastante confusión, pero al final hubo cierta claridad, ¿no? Era pues una satisfacción semántica, no jurídica, porque luego tenía muy poca concreción. Es verdad que el 148 y 149, pues implícitamente reconocen dos tipos de comunidades autónomas, unas que pueden llegar antes a un sistema institucional de poderes completo, legislativo, judicial, ejecutivo, y que parece que el otro apuntaba solo eh, a un poder ejecutivo, aunque luego se consagró también el sistema tripartito, y más competencias, ¿no? Pero claro, eso lo desmoronaba desde el momento en que a los 5 años se podía hacer una reforma a la Constitución para que, perdón, del Estatuto para que pudieran entrar en el primer capítulo, ¿no? O sea, que ahí hay una incongruencia y está mal ordenado eso. Pero el concepto sí, la idea era pues que había cosas que no eran solo regiones histórico-geográfico-económicas, ¿no? Sino que había entidades pues, que eran algo más. Y quizás eso hubiera ido mucho mejor si se hubiera abordado un Estado federal, que un Estado, que un Estado autonómico. En la Segunda República, que es un poco el modelo, lo llamaron integral. Recuerdo que un diputado de la Segunda República pues, se molestó mucho y dijo, esto que estamos haciendo es una tontería. Integral solo es tu pan, pero no el Estado es integral, ¿no? El Estado no es integral. Eh, pero que sí, que hay una realidad y esa además viene marcada por no solo elementos subjetivos, sino por hechos reales. Hay lenguas, por ejemplo. Hay tradiciones jurídicas propias con los derechos forales. Hay cosas que justifican esa visión diferenciada. Y quizás pues el miedo a haber consagrado un estado federal es lo que nos tiene hoy todavía sumidos en el lío. No sé si le... ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? No ve, en el chat no veo que haya tampoco preguntas, lo acabo de ver. Muy rápida, pero en todo caso, ¿alguien más quiere intervenir? Hay otra intervención muy rápida, por favor, pues estamos fuera de tiempo, llega el micro enseguida. La República Federal Alemana es una república federal. No sé si es el artículo 1 o el 2, dice que es inseparable, con lo cual, en definitiva, estamos hablando de lo mismo. Mm. Sí. Bueno, vamos a ver. Es muy interesante eso porque, y además, hubo una intervención de Ortega en la elaboración de la Constitución de 1931 en la que lo planteó muy, muy claramente, ¿no? Dijo, bueno, señores, cuando se planteó el tema del Estado federal y regional, ¿no? Nosotros estamos construyendo un Estado descentralizado para separar. Dice, cuando el Estado federal surgió para unir. Esa es la clave, ¿no? Porque el Pacto Confederis lo que hace es que un conjunto de entes histórico-políticos previos pues se ponen de acuerdo para formar una nación común o un estado común, pues clarísimamente en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad que cuando te quedas solo en un estado regional, en teoría descentralizas menos, que luego tampoco es la realidad, porque es de forma desigual, pero
Constitución española en las competencias que otorga a los entes descentralizados, pues en muchas cosas son de nivel federal o incluso van más allá, en otras no, pero bueno. Y entonces, bueno, pues es verdad que has abierto ahí una espita hacia una tendencia, un movimiento centrípeta, centrífugo, cuando lo que, bueno, pues el Estado federal hace es, lo que lleva a cabo es un movimiento centrípeta. Una última pregunta que había aquí. Buenos días. Ha salido en algunos momentos, ¿no? Como el rol, ¿no? de UNESCO, que también se planteaba antes, ¿no? Y también lo has comentado, ¿no? Bueno, me voy a presentar, que antes no lo he hecho cuando tomo la palabra. Yo vengo de la Asociación del País Vasco para la UNESCO, UNECHEA. Y UNESCO-Echea. antes UNESCO-Echea, ahora UNECHEA, sí. Entonces sí. Mucho a Mayo de Maraña. Eso es, yo también, eso es, así es. Mi amigo. Y sí que es cierto que, no, pues es verdad, ¿no? Que en UNESCO igual cuando uno entra a la página web y no aparece como un apartado, derechos culturales, no, pero existen esos instrumentos para, ¿no? Que se puedan garantizar o cumplir los derechos culturales, ¿no? Yo sí que creo que además, fíjate que has participado en la Convención 2005, ¿no? En esa redacción, en esa, ¿no? Convención de la Diversidad de Expresiones Culturales, donde sí, ¿no? En ese, no sé si en los principios o en el preámbulo, sí que se aborda, ¿no? O sea, hace como una vinculación directa, ¿no? Como desde esta convención, la defensa y garantizar la diversidad cultural, nos comprometemos a, ¿no? Libertad artística, tal. Y yo creo que la Convención 2005 sí que ha ido derivando, o sí que ha ido generando como documentos, estrategias para poder avanzar en lo que entendemos por derechos culturales que has apuntado, ¿no? La libertad artística creativa, la movilización de artistas, todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los derechos sociales y económicos de artistas y profesionales de la cultura. Esto es, igual no aparece derechos culturales tal cual, pero están los instrumentos para. Y luego, además, ¿no? También en el mandato, ¿no? De la relatora en la esfera de derechos culturales, ¿no? Del Consejo de Derechos Humanos, parte de su mandato también está trabajar de manera súper estrecha, ¿no? Tanto con el COSOC como con UNESCO, ¿no? Para que se puedan garantizar el cumplimiento de derechos. Solo esa reflexión. Gracias por la reflexión. Es muy cierto lo que dices. Y además hay una paradoja ahí. La Convención de la UNESCO del 2005 está reflejando más en los planes y programas de los poderes públicos que en la legislación. En concreto, el actual Plan Vasco de Cultura, ¿no? Reciente, recién probado, pues va en esa dirección. Incluso, además, ha hecho una cosa muy interesante en relación con lo que hemos estado hablando esta mañana aquí, y es que ha incorporado un objetivo de desarrollo propio que está relacionado con la cultura. Sí, el 18, con la cultura. Y es curioso, ¿no? Porque un texto que Estado internacional y tendría que influir en la legislación, está influyendo más que en la legislación en los instrumentos de desarrollo de la legislación. Pero bueno, también es importante que eso sea así. No, muchas gracias a todos. Tenemos que dejarlo aquí. Gracias a Jesús por la brillante exposición y a todos por el interesante debate. Y continuamos con el siguiente mesa. Gracias.